En la clase de hoy voy a construir con muro cortina la fachada que os estoy enseñando en esta imagen. A priori parece un despiece que no guarda ningún misterio, pero vamos a ver que está lleno de peculiaridades interesantes que merece la pena conocer. Voy a ver un parámetro muy importante de los muros cortina, voy a hablar de paneles de muro cortina, de ventanas, de familias anidadas y de tablas de planificación. Te animo a quedarte hasta el final de la clase porque te aseguro que vas a aprender muchos conceptos que son difíciles de encontrar en otros tutoriales. Lo primero que vemos nada más echar un vistazo a este trozo de fachada es que hay diferentes paneles de muro cortina. Y ya eso es una peculiaridad muy importante, porque desde dentro de la ventana de editar tipo de un muro cortina tan solo podemos establecer un panel. ¿Y qué es lo que hace el programa? Repite ese panel en todos los despieces del muro cortina. Luego, vamos a ser incapaces de automatizar el diseño de esta fachada porque no podemos establecer diferentes paneles de muro cortina. Y en este ejemplo hay 4 tipos de paneles diferentes. Por un lado tenemos toda la banda inferior, que son paneles de aluminio ciegos. Luego tenemos aquí unos paneles que son ventanas correderas, pero también tenemos ventanas abatibles en otro punto de este proyecto. Luego tenemos un panel de cristal fijo, pero son diferentes a estos paneles de cristal fijo que tienen un vidrio diferente, un vidrio más transparente que este, que es un vidrio más translúcido. Además, estos paneles tienen una carpintería que es similar a la carpintería de estas ventanas. Luego vemos que tienen bastantes paneles para este pequeño trozo de fachada y, como digo, va a ser imposible de poder configurar desde dentro de la ventana de editar tipo de un muro cortina. Luego nunca vamos a poder construirlo del tirón. Vamos a tener que construir primero un muro cortina con el mismo panel y luego de manera manual vamos a tener que hacer diferentes ajustes para ir cambiando unos paneles por otros. Cuando tengamos este trozo terminado, tendremos que ir copiándolo en el resto de tramos de esta fachada. Por otro lado, tenemos que hablar del despiece que necesita este trozo de fachada. Por un lado, necesitamos 5 piezas en los despieces verticales y 3 piezas en los despieces horizontales. Pues si conocemos bien un poco los distintos patrones de diseño que nos ofrece la herramienta muro cortina, rápidamente vemos que la forma más exacta y rápida de conseguirlo es si elegimos el patrón de diseño número fijo. Como podemos establecer un número fijo de verticales diferente al número fijo de horizontales, vamos a conseguir el despiece muy rápido desde la propia configuración del muro cortina. Antes de encender la herramienta muro cortina, os enseño aquí en el navegador, en el apartado paneles de muro cortina, que para hacer el panel de aluminio ciego, lo que he hecho es simplemente partir de uno de los paneles de sistema que te ofrece el programa, lo he duplicado y he creado un panel que se llama aluminio lacado en gris de 6,5 centímetros. Tened en cuenta que los paneles de sistema que nos ofrece Revit en su plantilla de trabajo son paramétricos en el material y son paramétricos en el grosor. Luego podríamos, duplicando paneles, tener cualquier tipo de panel. Es verdad que es un panel lo más sencillo posible porque solo tiene una pieza que es una extrusión. No es un panel que yo haya querido detallar para que se vea perfectamente que es un tipo de panel sándwich especial. Es decir, podría haberlo hecho, por supuesto, pero para este ejercicio he cogido el panel más sencillo, he partido de un cristal, lo he duplicado, he cambiado el material y he cambiado el espesor. Ahora sí, entonces una vez que tenemos el panel, voy a encender la herramienta muro arquitectónico y vamos a empezar con este tipo de muro cortina. Nos metemos en editar tipo y rápidamente vamos a ver que aquí en el apartado panel de muro cortina solo nos deja establecer uno. Pues yo voy a empezar con el panel de aluminio lacado en gris. Y entonces todos los despieces van a tener este tipo de panel y luego me voy a encargar de ir cambiando unos por otros. Y luego aquí en rejilla vertical y en rejilla horizontal hemos visto que el patrón de diseño con el que vamos a conseguir mayor precisión y mayor velocidad es número fijo. Recordad que para establecer el número se tiene que hacer desde la ventana de propiedades. No es un parámetro de tipo, es un parámetro de ejemplar para que podamos ir modificando los diferentes despieces de los ejemplares de muro cortina sin la necesidad de tener que duplicar tipologías. Importante una cosa, aquí donde pone número fijo con mis palabras, lo que debería poner es número fijo de rejillas interiores. Es decir, además de las 2 rejillas de los bordes, ¿cuántas rejillas necesitamos? Entonces, si nosotros aquí en la imagen vemos que necesitamos 5 piezas, pues yo necesito una rejilla, 2, 3, 4 rejillas interiores más las 2 de los bordes. Luego aquí tendría que poner un 4 y aquí tendría que poner 2 para que Revit me devuelva 3 bandas horizontales, ¿vale? Y luego, pues iremos colocando una serie de montantes, que son los que os dejo aquí. Pues en los montantes verticales sí que necesitamos montantes tanto en los extremos como en los interiores. Sin embargo, para los horizontales simplemente tenemos que poner este montante horizontal en la parte inferior, porque aquí no hay montante horizontal porque lo que vemos son las carpinterías de los paneles y aquí tampoco necesitamos un montante horizontal ni aquí tampoco arriba porque lo que estamos viendo exclusivamente son las carpinterías de la ventana. Entonces aquí simplemente dejo un montante en la parte inferior del muro cortina
y aquí dejo una serie de montantes. Pues antes de darle a aceptar, merece la pena que hable en profundidad del parámetro ajustar para tamaño de montante, porque se puede encender y se puede apagar. Entonces tenemos que entender muy bien qué significa este parámetro encendido o este parámetro apagado. Las palabras que utiliza Revit para definir este parámetro, ajustar para tamaño de montante, la verdad es que te deja un poco igual y no te da pistas de para qué sirve este parámetro. Entonces tengo aquí preparado un pequeño ejercicio en el que se va a entender muy bien la finalidad que tiene este parámetro. Si nosotros lo dejamos apagado, sin ajustar para tamaño de montante, lo que nos está diciendo el programa es que la separación entre todas las rejillas va a ser la misma. Y entonces, ¿qué implica eso? Que para que Revit cumpla con ese propósito, las anchuras de los paneles no pueden ser las mismas. De manera que tendríamos una anchura de los paneles de los extremos un poquito más grande que la de los paneles intermedios. ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque en los extremos Revit no puede colocar la mitad del montante hacia afuera, porque entonces tendríamos una longitud de muro cortina más grande que la que hemos establecido nosotros. Entonces, ¿qué hace el programa? En los montantes de los extremos coloca toda su anchura hacia el interior, de manera que Revit no puede tener paneles idénticos si los despieces también tienen que ser los mismos. De manera que si nosotros apagamos el check del parámetro, tenemos la misma distancia entre rejillas, pero diferente anchura de panel. Sin embargo, si nosotros encendemos el check y le decimos al programa que queremos con ajustar para tamaño de montante, pues hace lo contrario. Es decir, lo que hace el programa es te asegura que la anchura de los paneles es la misma, pero para conseguir eso no puede dejarte la misma distancia entre rejillas. Lo bueno que tiene este parámetro encendido es que Revit analiza los diferentes montantes que hayas colocado tú en el muro cortina, analiza sus anchuras y ya se encarga él de establecerte la anchura perfecta en todos los paneles y la distancia que le salga entre rejillas. Entonces, pues oye, vemos que hay una diferencia muy importante entre las dos posibilidades y si nos fijamos otra vez en nuestra imagen, pues vemos aquí claramente que estos paneles tendrían que tener la misma anchura para luego tú encargarlos todos iguales. A lo mejor en este caso no te interesa que los paneles de los extremos tengan una anchura distinta a los paneles interiores. Tú querrías que todos fueran iguales para luego encargarlos todos con el mismo tamaño. Entonces es importante que antes de darle a aceptar, encendamos ajustar para tamaño de montante. De esta manera nos aseguramos que la anchura de los paneles va a ser la misma. Sin embargo, en el despiece horizontal ya no es tan importante, porque podemos tener alturas de paneles distintas, porque nos estamos dando cuenta que los paneles en horizontal son distintos. Luego no pasaría nada si tú mandas a fabricar alturas distintas en los paneles. Si quisiéramos que todos tuvieran la misma altura, también tendríamos que encender el check. Pero en este caso, lo que me interesa a mí en este ejercicio de clase es que las distancias entre rejillas sean la misma. Entonces, en este caso, voy a dejar el check apagado. Ahora sí, vamos a darle a aceptar. Antes de empezar a construir, vamos a establecer el número de rejillas interiores. En este caso hemos visto que necesito 4 para que Revit me devuelva 5 piezas. Y aquí necesito 2 rejillas para que Revit me devuelva 3 piezas. Y ahora sí, me pongo a construirlo desde la planta baja hasta la planta primera. Entonces me vengo aquí y vamos a construir el muro cortina y rápidamente nos vamos a ir a un 3D para verlo. Y fijaos que esto es lo que hemos construido. El despiece lo tenemos perfecto, los paneles de la banda inferior también están bien, pero nos faltaría todos los paneles de la banda del medio y los paneles de la banda superior. Vamos a comprobar lo que os acabo de decir para que veamos que la anchura de los paneles es la misma en todos los despieces, tanto en los de extremo como en los de interior. Recordamos que para seleccionar piezas de un muro cortina, con el tabulador podemos acceder a ellas. Entonces pincho aquí y aquí nos da una anchura de 82,9. Si ahora cojo tabulador y pincho uno del medio, aquí tengo 82,9. Es decir, que nos hemos asegurado que la anchura de todos los paneles va a ser la misma, para luego si tenemos que encargar paneles que tengan la misma anchura todos. Recuerda que puedes entrar de manera gratuita a las 10 primeras clases del máster de Revit que no están aquí subidas en mi canal de YouTube. Te dejo el enlace para acceder en el primer comentario. Lo que nos tocaría ahora sería modificar los paneles que tiene la tipología del muro cortina por los paneles que necesitamos en nuestra fachada. Pero claro, antes de cambiar unos paneles por otro, tendríamos que diseñar esos paneles. Y aquí es donde viene otra parte muy importante de esta clase. Os acabo de decir que aquí en la banda del medio tenemos
ventanas que podrían ser perfectamente nuestras ventanas normales que utilizamos en los proyectos. Sin embargo, arriba, pues es verdad que o bien podría ser una ventana fija o bien podría ser un panel. Entonces, ¿por qué insisto en esta parte? Porque ahora nos va a tocar decidir desde qué tipo de categoría, desde qué tipo de familia tenemos que diseñar estas piezas. Si nosotros queremos que estas ventanas en las tablas de mediciones aparezcan con el resto de ventanas del proyecto, pues tendríamos que hacerlo con una plantilla de familia que se llama ventana métrica de muro cortina. Sin embargo, si nosotros quisiéramos que estas ventanas vengan en las tablas de mediciones del resto de paneles, porque queremos con una sola tabla tener los paneles inferiores, los paneles que simulan ventanas y bien los paneles superiores, pues tendríamos que hacerlo con otro tipo de familia, con una familia que es panel de muro cortina métrico. Ambos empieces son similares, la única diferencia es dónde va a almacenar Revit esa familia luego en el navegador. Entonces tendríamos que venirnos aquí a Archivo, Nueva Familia y tendríamos dos opciones. O bien panel de muro cortina métrico y por tanto en el navegador de proyectos vendría en el apartado paneles, o bien ventana métrica de muro cortina. Y en el navegador de proyectos vendría en el apartado ventanas. Pero ojo, importante, aunque en el navegador de proyectos venga en el apartado ventana, cuando tú enciendas la herramienta ventana, no va a aparecer en el desplegable, porque son paneles de muro cortina. Y por tanto, tú no puedes colocar esta pieza como si fuera una ventana normal dentro de un muro básico. Entonces, aquí es donde está la peculiaridad que hay que entenderla muy bien. Digamos que a efectos de modelado son paneles de muro cortina, a efectos de modelado. Luego se podrán cambiar los paneles del tipo de muro cortina por los paneles ventana de muro cortina, a efectos de modelado. Pero luego a efecto de en qué categoría te lo almacena el programa, pues vamos a ver que en el navegador de proyectos viene en la categoría ventana. De manera que si nosotros apagamos la categoría ventana, también se apagan estas. Y si en el futuro hacemos una tabla de planificación de la categoría ventana, también aparecen. Pero a efectos de modelado no dejan de ser unos paneles de muro cortina. Sin embargo, si yo empiezo directamente desde panel de muro cortina métrico, no hay pérdida, porque te lo va a almacenar en panel, sigue siendo un panel y por tanto no tenemos ningún problema. Y va a aparecer en las tablas de planificación de la categoría panel. ¿Vale? Pues voy a hacer los dos empieces para que veamos que luego por dentro el diseño de la familia es prácticamente el mismo, porque como a efectos de modelado es un panel de muro cortina, sigue las mismas reglas de diseño de un muro cortina, aunque luego se almacene en el navegador en la categoría ventanas. Entonces, voy por el momento a encender una plantilla de panel de muro cortina métrico y vamos a ver el empiece que tiene. Y si yo ahora me voy a nueva familia y cojo ventana métrica de muro cortina, vamos a ver que el empiece es similar. Luego sigue las mismas reglas. Importante, a efectos de modelado, no es una ventana, a efectos de modelado es un panel de muro cortina, con la peculiaridad que se almacena en el navegador dentro de las ventanas. Y entonces, claro, aquí es donde ya viene también otro gran problema. Nosotros necesitamos modelarnos paneles de muro cortina que sean prácticamente idénticos a una de nuestras ventanas que podríamos tener en las librerías. Es muy normal que nosotros ya tengamos ventanas fijas, ventanas abatibles, ventanas correderas y que hayamos hecho un esfuerzo para tener pues, las mejores piezas posibles. El marco, el junquillo, el cristal, que además estén relacionadas unas con otras mediante parámetros, que tengamos también nuestro mejor nivel de detalle bajo, medio, alto, etcétera, etcétera. De manera que dices, oye, todo el trabajazo que yo he tenido que hacer para tener mis mejores ventanas posibles, como esas ventanas normales no se pueden colocar en un muro cortina, pues dices, oye, tendría que tener yo las mismas ventanas, pero repetidas como panel de muro cortina o como ventana de muro cortina. Y dices, madre mía, otra vez repetir todo el trabajazo que me ha llevado a mí diseñar mis ventanas. Pues vamos a ver qué posibilidades tenemos para que todo el trabajo que ya hayamos hecho en nuestras ventanas podamos recuperarlo lo mejor posible para no tener que estar otra vez empezando desde cero nuestros paneles de muro cortina o nuestras ventanas de muro cortina. Podría deciros que hay dos maneras de enfocar el diseño de una ventana o bien de una puerta, porque ambas familias podrían seguir el mismo proceso. Lo más habitual que os podéis encontrar si os bajáis familias de internet, o incluso lo más habitual en muchos estudios, es que si nosotros nos metemos dentro de la familia, tengamos cada pieza diseñada en ese archivo de familia. De manera que yo aquí puedo ver editar extrusión, podría ver editar barrido, podría ver cualquier pieza de modelado
que está empezada desde ese archivo de la familia, de manera que todo está en un único archivo. Si me vengo a una vista de planta, tengo todos los planos de referencia, todas las cotas, todos los parámetros. En la propia planta, el nivel de detalle bajo, medio y alto. Es decir, todo, absolutamente todo en un único archivo. Si tú has seguido ese proceso a la hora de diseñar tu ventana, va a ser muy difícil que tú recuperes parte del trabajo para luego agilizar el proceso de un panel de muro cortina o una ventana de muro cortina. Porque si aquí todas las piezas tienen vínculos con parámetros, vínculos pieza con pieza, nivel de detalle, etcétera, etcétera, lo único que vas a poder hacer es copiar y pegar dentro del otro archivo. Y cuando copias y pegas, vas a perder ciertas vinculaciones. Y por tanto, te va a tocar luego reajustar todo en la familia del panel de muro cortina o de la ventana de muro cortina y vas a seguir perdiendo muchísimo tiempo. Sin embargo, hay otro flujo de trabajo, que es el que yo os enseño en esta ventana de aquí, que es el que yo sigo cuando diseño mis puertas y mis ventanas, que es el concepto de anidar familias. Fijaos que si yo me vengo a la hoja, aquí no viene editar extrusión o editar barrido, aquí lo que viene es editar familia, porque me he modelado la totalidad de la hoja en otro archivo de familia diferente. Ese archivo lo he anidado dentro de lo que podríamos decir como el archivo madre, que es el que va a recibir diferentes familias. Soy consciente de que hay muchos usuarios de Revit que están diciendo continuamente en foros, en blog, en podcast, que hay que evitar en la medida de lo posible las familias anidadas. Yo, por supuesto, que soy partidario de evitarlas siempre y cuando no ofrezcan ninguna ventaja. Pero es que en este caso es muy ventajoso anidar familias y, digamos que, simplificar el proceso, hacer que el proceso además sea también un proceso más limpio y encima lo que viene ahora. Gracias a este flujo de trabajo de anidar familias, voy a poder reutilizar esas hojas en otras ventanas, o bien vamos a ver ahora que va a ser muy sencillo también reutilizarlo en los paneles de muro cortina o en las ventanas de muro cortina. Entonces, si yo me meto ahora aquí dentro de editar familia, en esta familia que se llama hoja fijo, lo que tengo ya es, pues, cada una de las piezas, por supuestísimo, la vinculación paramétrica, la vinculación pieza con pieza. Si me vengo a una planta, aquí tengo la representación en bajo, en medio y en alto, pero cuando esta familia de hoja se anida dentro de lo que es el archivo madre de la ventana, pues digamos que ya me desentiendo de todo lo que viene en esta familia porque ya está conseguido por separado. Y entonces, claro, esta hoja, vuelvo al 3D, esta hoja yo podría cargarla en la familia de panel y simplemente con una pequeña asociación de anchura y asociación de altura ya tendría perfectamente terminada la familia. Sin embargo, vuelvo a lo de antes, si yo he seguido el flujo de trabajo de ir diseñando cada una de las piezas en la propia familia de ventana, no me va a quedar más remedio que copiar y pegar. Yo no puedo cargar esta familia dentro de un panel de muro cortina, porque esta familia necesita como anfitrión un muro. Y en el panel de muro cortina no tenemos un muro. Luego, si tú intentas, para ahorrarte trabajo, cargar esta ventana dentro del panel de muro cortina, vas a ver que aparece un prohibido, no te deja colocarla, porque esta ventana, cuando tú la cargas, necesita reconocer un muro para poder colocarse. Sin embargo, si ya te has preparado con anterioridad y te has diseñado la hoja en una familia aparte, esta hoja, como veis, no necesita como anfitrión un muro, sí que vamos a poder cargarla dentro de otras familias, como por ejemplo paneles de muro cortina o ventanas de muro cortina. Y como ya viene como una pieza unitaria, donde ya funcionan todos los parámetros, funcionan los niveles de detalle, como digo, con una pequeña asociación de la anchura y de la altura, funcionaría perfectamente. Quiero que tengas en cuenta que esa parte no entra dentro de esta clase porque en esta clase me estoy centrando en otros apartados de un muro cortina. Pero también me gustaría comentarte que si tú ves que estás siguiendo el proceso que he explicado al principio de ir modelando todas las piezas dentro de la familia de ventana y ves que no podrías recuperar prácticamente nada y que no tienes intención de perder otra vez todo el tiempo en diseñarte tus paneles de muro cortina o tus ventanas de muro cortina, al final de la clase sí que voy a explicar un proceso para poder introducir las ventanas normales en un muro cortina. Pero antes, comentarte que aquí tengo ya diseñado el panel de muro cortina, aquí sí que lo he hecho pieza por pieza, he copiado y he pegado y simplemente pues he perdido tiempo hasta hacer todos los ajustes posibles y bueno, pues también se puede hacer. Y aquí tengo una ventana de muro cortina en el que lo que he hecho es anidar la hoja que te he enseñado antes dentro de una familia de ventana de muro cortina. He hecho los ajustes necesarios para que la anchura y la altura estén perfectamente conectadas con las anchuras y las alturas de los paneles y, pues bueno, pues ahora lo que voy a hacer es modificar en un muro cortina los paneles que hemos conseguido desde la ventana de editar tipo por los que te acabo de enseñar ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo con el tabulador selecciono un panel, aparece una chincheta. ¿Por qué? Porque te está diciendo el programa que este panel
viene definido desde la ventana de editar tipo y por tanto, hasta que no liberes la chincheta, no se puede hacer nada con él. Entonces, como tengo que cambiar muchos paneles, lo ideal es primero con las gafas aislar la categoría panel, para que ahora no te molesten ni las rejillas, ni los montantes, ni el propio muro cortina. Y así va a ser mucho más fácil. Vamos a ir con el control marcando este y vamos a quitarles la chincheta, liberarlos, para cambiarlos por el que se llama ventana fija vidrio 2. Ten en cuenta que le he metido un parámetro de material para poder modificar el material, porque como hemos visto en la imagen, aunque este y este parezcan iguales, tienen cristales diferentes. Este es un cristal más transparente, este es un cristal más translúcido. Entonces tú puedes añadirle un parámetro de material y que la carpintería sea la misma, pero que el material del cristal sea diferente. Entonces vamos a coger el que se llama ventana fija vidrio 2. Este de aquí, libero la chincheta, lo cambio por ventana fija vidrio 1, es la misma pieza pero con un cristal diferente. Y ahora vamos a restablecer porque viene otra de las particularidades que tiene este muro cortina. Y es que estos dos paneles tienen que convertirse en un único panel que luego se va a cambiar por la ventana abatible de 2 hojas. Entonces lo que tenemos que hacer primero es eliminar este segmento de rejilla para que Revit convierta estos dos paneles en un panel unitario del doble de ancho. Entonces, vuelvo a deciros que con el tabulador se puede acceder a las diferentes partes de un muro cortina, porque a veces rejilla, aunque muevas el ratón despacito, no consigues dar con ella, pues con paciencia y con el tabulador llegamos a las rejillas. Entonces selecciono la rejilla, le digo añadir, eliminar segmentos y selecciono el segmento que quiero que se quite. Y te dice el programa, oye, si quitas ese segmento de rejilla, tengo que eliminar el montante, porque el montante no puede estar ahí si no hay una rejilla previa, pues le decimos suprimir el elemento. Y aquí lo mismo, tabulador hasta que accedamos a la rejilla, añadir, eliminar segmento y selecciono el trozo de esa rejilla que quiero eliminar. Sale el mismo cartel, suprimo elementos y ahora sí que tenemos un panel doble que es el que vamos a cambiar por la ventana de muro cortina abatible de 2 hojas. Tabulador para seleccionar el panel, con el control también selecciono este panel y me vengo al desplegable, primero libero, por supuestísimo, y ahora me vengo al desplegable y cojo ventana abatible de 2 hojas en muro cortina, importante, que eso no es una ventana normal. Cojo esta y lo bueno que tiene es que se adapta perfectamente a las dimensiones del panel. Entonces, fijaos que ahora mismo ya habríamos conseguido, si la miro desde aquí, fijaos que tiene la manilla, tiene perfectamente todas las piezas de una de nuestras ventanas y habríamos conseguido ya este despiece. Pero viene una parte que es importante, que es la que te comentaba hace unos minutos, y es, oye, si yo no quiero perder tiempo en diseñarme todos los paneles de muro cortina que simulan ventanas o todas las ventanas de muro cortina, ¿hay algún recurso para que yo pueda meter mis ventanas normales dentro de un muro cortina? Pues es lo que vamos a ver ahora. Los muros cortina guardan una posibilidad que en muchísimas ocasiones es francamente útil, y es que nosotros, si seleccionamos un panel y abrimos el desplegable, veremos que dentro de este desplegable aparecen muros básicos. Y dices, oye, ¿qué pinta aquí un muro básico? Pues lo que os comento, esa particularidad que guardan los muros cortina, y es que se puede cambiar un panel de muro cortina por un muro básico. Y entonces, claro, ¿qué gran ventaja tiene eso? Que al ser un muro básico sí que puede funcionar como anfitrión de ventanas normales. Entonces, antes de hacer nada, fijaos, yo aquí tengo un genérico para carpinterías de 6,5 centímetros. Yo me he preparado una tipología de muro básico que prácticamente lo que va a hacer al principio es simular un panel de muro cortina y por tanto, si estos paneles yo los he puesto con un espesor de 6,5, lo que yo quiero es cambiar este panel por un muro básico de 6,5 centímetros, que es el que yo os dejo aquí, un muro normal y corriente que sí que va a poder funcionar como anfitrión de una ventana. Por tanto, si yo estos dos paneles los cambio por un muro básico, ya podría colocar en ellos las ventanas mías que ya tengo preparadas en mis librerías. Entonces, lo cambio por un muro y este también, que se me ha olvidado marcarlo con el control, lo cambio por muro para carpintería de 6,5 y viene algo que es muy importante y es cómo coloca esos muros dentro del muro cortina. Pues los coloca eje a eje. Entonces, claro, si hago un zoom muy grande, veremos que todavía no está encajando perfectamente. Pero luego tienen un parámetro de ejemplar, los marco con el control, tabulador, y aquí tenemos desfase de línea de ubicación. Pues oye, la mitad de 6,5 es 3,25 y al final compruebas que si pones 3,25 en positivo, te lo saca todavía más. Luego es en negativo, menos 3,25 centímetros. Y hacemos otra vez un zoom y ahora vemos que encaja perfectamente. Pues me vengo a una sección para ver el tamaño que va a tener ese panel. Va a tener una altura de 1 metro y una anchura de 1,70. Pues aquí ya en el apartado ventanas, yo tengo ya una ventana normal que se llama abatible de 2 hojas, que tiene las dimensiones perfectas para que encaje en ese muro básico. Entonces, si yo enciendo la herramienta ventana, pero ahora ya la herramienta ventana normal, ya no es muro cortina cambiarlo unos por otros, ahora enciendo la herramienta ventana, pues fijaos,
encaja perfectamente en un muro básico, aquí no encajaría porque es un panel de muro cortina, pero si muevo el ratón, aquí vuelve otra vez a encajar. Entonces, la cambio por la que tengo preparada de 1,7 por 1 y aquí os cuento el cartel que va a salir. Claro, si tú ya has preparado una ventana que tiene la misma dimensión exacta del muro básico, cuando la colocas, salta este cartel. Hay ejemplares de 1,7 por 1 que no cortan nada. ¿Qué significa eso? Que la ventana haría desaparecer la totalidad del muro. Y eso Revit no te va a dejar hacerlo. Entonces, claro, aquí sí que tendríamos un pequeño problema si este proyecto lo queremos luego medir perfectamente y extraer la planificación de todas las cantidades de paneles con todas sus dimensiones perfectas. Entonces aquí dices, ¿y qué solución podría darle? Pues un pequeño cambio en la anchura o en la altura de este muro, aunque sea medio milímetro, está permitido, para que por lo menos te quede un trocito de muro y no desaparezca la totalidad de muro. Pero claro, si ya lo modificas aunque sea medio milímetro, estos paneles, o bien estos paneles, van a tener una dimensión diferente, una altura de medio milímetro menos. Es verdad que tú luego en las tablas de planificación podrías utilizar el parámetro redondear para arriba, redondear el que se llama round up, y por tanto, si tiene muchos decimales, pues podría redondear para arriba y te quedaría a la misma altura, pero ya tendrías que utilizar ciertos recursos. Si me estás diciendo que este proyecto no va a llegar a ese grado de definición, pues que no te preocupe modificar la altura de la pieza de abajo para que el muro básico, en vez de medir 1 metro, mida 1 metro con medio milímetro más. Selecciono con el tabulador la rejilla, aparece aquí la cota temporal, pero para poder modificar la rejilla primero tenemos que liberarla, y aquí lo que hago es poner 1,0005, simplemente medio milímetro más. Apenas se aprecia, pero si ahora yo cojo con la herramienta ventana e intento colocar la misma ventana, pues fijaos que ahora me deja perfectamente, y simplemente se ve aquí medio milímetro de muro. Es verdad que luego en las mediciones podría afectar, pero como ya afectaría al tercero o al cuarto decimal, si nosotros en las tablas le decimos que únicamente te deje 2 decimales y que haga redondeo, pues no tendríamos que tener ningún problema. Y vuelvo otra vez con la herramienta ventana a colocarla aquí para terminar el ejercicio y vemos que también funciona perfectamente. Entonces, lo ideal, por supuesto, sería hacerlo con ventana de muro cortina o con panel de muro cortina. Pero si no tenemos familias de paneles o familias de ventana de muro cortina, pues vemos que este recurso también funciona de maravilla, y aunque tengamos esta pequeña limitación en las mediciones, pues veremos que luego se puede solventar de alguna manera. Y hasta aquí la explicación de esta clase. Si has aprendido conceptos que no es fácil de encontrar en otros tutoriales, te animo a quedarte la siguiente clase porque te va a gustar. Ojo, que se me olvidaba, que en el primer comentario tienes el enlace a las 10 primeras clases del máster de Revit.